Bien, pues buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a la que es ya la segunda jornada de este 15º Encuentro Global de Parlamentarios y Parlamentarias de Sanidad. Continuamos así con una cita que cuenta con la colaboración de Aproafa, Boehringer Ingelheim, Gilead, Johnson & Johnson y Sanofi, y donde labor de representantes políticos sanitarios, tanto de cámaras autonómicas como nacionales, van a abordar, como hicimos ya en la jornada de ayer, parte de los principales retos de nuestro sistema nacional de salud. En esta mañana de sábado, la ley de listas de espera, de la que vamos a hablar ahora, la visión de la sanidad desde la importante y notable perspectiva de los presidentes de los parlamentos autonómicos y una mesa de debate con representantes políticos nacionales serán las actividades que tenemos listas hasta el mediodía. Dos jornadas que, por supuesto, desde ya están teniendo cobertura, primero porque se siguen en directo a través del canal de YouTube de Redacción Médica y, obviamente, tienen una amplia cobertura en nuestro periódico, que, de hecho, ya pueden leer las primeras informaciones que se irán sucediendo en los días a través de nuestra cabecera. Y para que conozcan un poquito más de cerca la labor informativa que hace Redacción Médica y cómo impacta en el sistema sanitario español, vamos a ver un breve vídeo. Redacción Médica es el diario más sanitaria profesional en España. Nuestro liderazgo lo certifica GFK-DAM, el medidor oficial e independiente de audiencias digitales, que en su oleada de septiembre de 2024 ha otorgado a Redacción Médica 665.400 usuarios únicos totales, 10 veces más que su competidor más cercano, y una audiencia diaria media que roza los 31.270 lectores, más del cuádruple que el resto de prensa sectorial junta. Agradeceros a Redacción Médica la posibilidad que nos dais. A decir las cosas que íbamos a hacer, ahora estamos diciéndolas. Este primer puesto se sustenta en una oferta informativa rigurosa y profesional, que desde hace unos meses además redobla su apuesta por la exclusividad con Redacción Médica Premium, un servicio de noticias diseñado por y para el profesional del sector de la salud, al que puede acceder a través de un sencillo registro gratuito. Ya son más de 45.000 los profesionales registrados. Sanitarias de nuestra Tener un comunidad. sistema de sanidad público. Redacción Médica también reúne a los principales protagonistas del sector en citas de referencia, como la Gala de la Sanidad, Te agradezco mucho nuestra sanidad. los premios sanitarios Es el corazón que late en y nuestra los sociedad. encuentros globales de parlamentarios de la sanidad, directivos de la salud, farmacia hospitalaria o altos cargos de la administración. En definitiva, hablar un poco del presente y del futuro. Además, el plató de televisión de Redacción Médica fomenta la participación, la reflexión y el diálogo entre los profesionales de la salud, con entrevistas, debates y jornadas específicas. La sección de opinión de Redacción Médica. Redacción Médica es, en definitiva, una ventana abierta al sector sanitario, una invitación a estar informado y al análisis de la actualidad. Bien, pues visto el trabajo que realizamos en Redacción Médica a diario, vamos a comenzar con la primera actividad de esta segunda jornada y les comentaba antes, vamos a reflexionar sobre la nueva ley de listas de espera. Para ello me acompañan Ángel Tomás Godoy, que es portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla-La Mancha, Elena Lete, que es diputada del PNV y a su vez la presidenta de la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, y María José Ruiz, que es portavoz de Vox en la Comisión de Sanidad de la Asamblea Regional de Murcia. Bienvenidos a los tres, gracias por acompañarnos hoy aquí en Valencia. Por hacer un breve resumen del panorama y del tema que estamos hablando, básicamente lo que el Gobierno prometió, y de hecho fue uno de los temas que Pedro Sánchez, cuando inició esta legislatura, enarboló en aquel discurso en materia sanitaria, consistía en actualizar 2 reales decretos para que se cumplan los máximos de tiempo de espera en las listas del Sistema Nacional de Salud. Todavía no están en tramitación, vamos a esperar que en los próximos meses conozcamos, aunque sea en audiencia pública, qué es lo que quiere hacer exactamente el Gobierno y con el Ministerio delegado en sumar. En 2025 sabemos que tendremos los documentos de trabajo y en 2026, según dijo Javier Padilla en un encuentro reciente con Redacción Médica, tendremos ya esa normativa actualizada. Los reales decretos de los que hablamos, uno en el que se homogeneiza la información de listas de espera que se conocen y otro que está relacionado precisamente con esos tiempos de espera y esas garantías de que se cumplan. Ya hay un grupo de trabajo que parece que se va a acordar en la interterritorial. El otro día hablábamos de que parece que todavía no se sabe exactamente quiénes son las personas que conforman ese grupo de trabajo, ahora lo comentaremos. Y un documento extra que parece, según también dijo Javier Padilla, para Redacción Médica, que se conocerá en la primavera de 2025, donde hay unas recomendaciones basadas en la evidencia científica de técnicas o estrategias que se sabe que han ayudado a recortar las listas de espera en otros sistemas sanitarios.
quedará una gran duda, y también la deslizó el secretario de Estado de Sanidad. El apoyo presupuestario del Gobierno central a esta nueva normativa, a esta nueva exigencia para las comunidades autónomas, irá probablemente adherido a que éstas publiquen un plan de recorte de listas de espera que tenga relación con lo que se indique en esta normativa nacional. Bien, por todas estas cuestiones vamos a debatir en esta próxima hora aproximadamente, y le voy a ceder primero la palabra para que realice una primera exposición inicial sobre esas cuestiones. Pues nada, muy buenos días. Muchísimas gracias a Redacción Médica por su invitación y la posibilidad que nos da pues, para aprender hoy fundamentalmente de los compañeros. Hablar de listas de espera del sistema sanitario, yo creo que siempre es hablar negativamente del sistema sanitario. Es el mayor problema fundamentalmente al que se enfrentan los gestores y es además el mayor problema que percibe la sociedad. Tradicionalmente hablábamos de listas de espera desde primeras consultas, pruebas diagnósticas y quirúrgicas, y se empieza a hablar de una cuarta lista de espera que empieza a ser todavía más problemática, que es la de atención primaria, el acceso al sistema sanitario, que es donde empezamos a tener verdaderos problemas. Hablar desde los parlamentarios o hablar desde el Parlamento siempre es mucho más fácil que cuando tienen que poner remedio a los gestores, que siempre es mucho más complicado. Los que están gestionando, de hecho, yo creo que muchas veces perciben a los parlamentarios un poco como una amenaza en su día a día, porque obviamente gestionar es lo más complicado y donde digamos que más problemas tenemos. En esas listas de espera yo quería, antes de hablar de una normativa que es la que hay y que seguramente saldrá en los próximos meses y podemos opinar de ello, quería ver cómo llegamos a las listas de espera y fundamentalmente qué consecuencias tienen las listas de espera para el sistema. Hablábamos de una nueva lista de espera que es atención primaria, donde fundamentalmente se produce, bajo mi punto de vista, por falta de profesionales, especialmente médicos, por un envejecimiento de la población que es cada vez más acuciante, porque el paciente se ha convertido en un paciente ya no crónico, sino policrónico y cada vez mucho más complejo, donde además hay una cultura del telepizza, es decir, la gente quiere solucionar sus problemas aquí y ahora, cada vez mucho más rápido, donde además hay diferencias, se puso ayer de manifiesto, no veo al compañero de Coalición Canaria por ahí, pero hablaba de la dificultad que hay en los diferentes territorios. Obviamente el mundo rural no tiene nada que ver con el mundo urbano, seguramente con un aumento que ha habido de la burocracia y que genera cada vez más problemas, y también en atención primaria yo creo que por una falta de reconocimiento profesional que cada vez es más palpable y hace que muchos de los profesionales no quieran ir a atención primaria. La siguiente lista de espera es la de primeras consultas, que viene fundamentalmente por la derivación de primaria y de las interconsultas, donde hay diferentes cuellos de botellas en algunas especialidades, fundamentalmente. Una segunda lista, que es la de pruebas diagnósticas. Se hablaba ayer fundamentalmente de la tecnología. Yo creo que el sistema sanitario público, que creo que es fundamentalmente el que tenemos que hablar, aunque cada vez se habla más de un sistema sanitario dual, donde obviamente está la sanidad privada, tiene que intentar tener la mejor tecnología, hay que hacer un esfuerzo por tenerla. Y estas dos listas de espera, la de consultas y las de pruebas diagnósticas, son la llave de paso para la lista de espera quirúrgica. De hecho, en los datos que nos dan en listas de espera, observamos que hay comunidades autónomas que tienen una lista de espera quirúrgica, que al final es la que más llama la atención, que no es relativamente grande en comparación con las demás comunidades autónomas, independientemente de que todos tenemos la sensación de que unos cuentan peras y otros cuentan manzanas, pero luego tienen una lista de espera bastante amplia en consultas. Fundamentalmente, si tú no quitas tu lista de espera de consultas externas, no quitas tu lista de espera de pruebas diagnósticas, pues al final el paciente, el usuario, no llega a la lista de espera de atención quirúrgica. Por lo tanto, yo creo que estas cuestiones que tiene que ver la nueva normativa también deberían quedar de alguna manera plasmadas. La lista de espera quirúrgica, como digo, al final es la que más llama la atención, la que más alarma social
genera. Y para quitar esta lista de espera, yo creo que hay dos fórmulas. Una interna, donde metes más profesionales, más estructura, más infraestructura, más tecnología, y otra más externa, que supone ir a la privada, concertar y quitar la lista de espera. A mí la segunda no me gusta absolutamente nada. Creo que es una forma lenta pero muy efectiva de empezar a privatizar el sistema sanitario público. Cuando tú conciertas con la privada, al final lo que le estás dando son armas para que te descapitalice el sistema sanitario público, fundamentalmente de profesionales y, por supuesto, económicamente. Habría que hacer un esfuerzo por tener una sanidad pública donde tengamos cada vez más recursos. El PIC que utilizamos en estos momentos podría ser ampliado, pero yo creo que no estamos mal. En general, la sensación que todos tenemos es que se está metiendo en el sistema probablemente más dinero que nunca, en el sistema público, pero no acaba de funcionar. Yo dejo ahí la pregunta, como va a haber más intervenciones. Creo que es un poco algunas de las causas, pero la sensación que empezamos a tener es que seguramente la mayor red social que tiene este país, que es la sanidad pública, está en uno de los momentos más complicados y más difíciles. Fundamentalmente porque la sociedad empieza a percibir que esa red social no es lo suficientemente buena. Y cuando la sociedad percibe que no es buena, se puede privatizar de una forma más sencilla. Yo siempre pongo un ejemplo, el Royal Mail, el servicio de correos en su momento en Reino Unido, lo intentó privatizar Margaret Thatcher, como tenía un reconocimiento y un prestigio social enorme, no pudo hacerlo. Lo que se aprendió fundamentalmente en ese momento es que para privatizar algo, antes tienes que deteriorarlo, tienes que hablar mal de él y tiene que percibir la sociedad que no es necesario ni es un buen sistema. Y en estos momentos empieza la sociedad a percibir exactamente eso. Vemos cómo están aumentando el número de seguros privados cada vez más y probablemente aquellas comunidades autónomas que tienen una peor sanidad, o al menos todos percibimos que esa sanidad puede ser peor, pues son los que menos problemas tienen desde el punto de vista de listas de espera, porque su gente, los ciudadanos, están yendo a seguros privados de una forma muy masiva, con lo cual lo que estás haciendo es, de alguna manera, trasladando recursos del sistema público al sistema privado. Pues muchas gracias por esta intervención inicial. Ahora vamos a la visión de Elena, un perfil de un partido nacionalista, autonómica también. Porque van a ponerle perfecto. una presentación que luego no voy a ser capaz de seguir, pero bueno. Bueno, antes de nada, por supuesto, agradecer a Redacción Médica la invitación. Yo vengo del mundo del urbanismo, me siento como una rara avis, entonces estoy haciendo una especie de máster así un poco acelerado y estas jornadas pues creo que aportan en este máster que me ha tocado. Bueno, yo creo que las listas de espera y la cuestión de las listas de espera es un tema bueno, que ha ocupado muchos debates parlamentarios. Yo soy parlamentaria solo desde hace 3 años, con lo cual no tengo esa memoria histórica, pero en estos 3 años sí puedo decir que es un tema que ha acudido al Parlamento en diversas ocasiones, con contextos, bueno, no absolutamente diferentes, pero sí ha acudido y es evidente que es un tema que preocupa a la sociedad, con lo cual el tratamiento en el Parlamento, la discusión sobre ello es lícita, es legítima y es conveniente además. Pero dicho esto, hay que admitir también que es un tema que fácilmente se convierte en un arma arrojadiza en la batalla política. Sin que conlleve realmente un análisis de lo que ocurre, sin hacer un diagnóstico no serio, sino no sesgado de lo que ocurre, y entonces ello induce a tener unos resultados pues no ajustados a la realidad y que no son realmente operativos.
Hace muy poco tuvimos nuevamente en el Parlamento recién conformado, ahora en septiembre, en Euskadi, tuvimos una discusión también sobre este tema. Como digo, yo creo que es sano, que debemos hablar de esto. A la ciudadanía le preocupa, es un tema que ha trascendido, que ha alcanzado las agendas políticas de un modo específico. Esto hace unos años hubiera sido absolutamente insólito. El Lehendakari en su discurso de investidura citó expresamente dos objetivos de su gobierno y de esta legislatura, que son reducir las listas de espera, lo dijo de este modo, y reducir las listas de espera de atención primaria para que desaparezcan conceptualmente, que la atención primaria tenga una accesibilidad entre 24 y 48 horas. Bueno, este es el compromiso. Es algo, como digo, que preocupa a la sociedad. ¿Aquí? ¿No? No lo sé. ¿Lo estoy haciendo mal? A ver, apunta allí a la mesa de técnicos. Pues Oye, intención pongo mucha, pero... El contexto, como decía mi compañero, el contexto es de unos presupuestos mucho más elevados que hace unos años. En Euskadi tenemos un presupuesto de 4.896 millones para este año. Supuso un 5,5% de incremento sobre el presupuesto del año anterior. Y en estos 4 años, en los últimos 4 años, que puede ser un poco el espacio temporal que desde la pandemia... No, abajo. Ahí. Perfecto. Ha supuesto un incremento de 932 millones, con una renta per cápita por habitante de 2.229 euros. Son unos números que yo creo que, bueno, hace unos años no hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a ellos y es nuestro contexto de trabajo y es importante tenerlo en consideración. Aun siendo esta una situación que siempre ha preocupado y sobre la que se ha legislado anteriormente, en Euskadi las listas de espera siguen acusando los efectos de la pandemia. Nos está costando recuperar los datos del 2019. La pandemia produjo un tensionamiento que, bueno, cuando mencionamos esto en el Parlamento, y voy a intentar hacer mi intervención desde ese punto de vista parlamentario, en muchas ocasiones nos recriminan que estamos utilizando una excusa, que ya vale, que la pandemia ocurrió y ya ha pasado. Bueno, pues yo creo que es inseparable. O sea, la situación actual es inseparable de lo que ocurrió con la pandemia. Produjo un retraso en la atención médica, produjo retraso en las consultas, produjo bueno, pues que había menos facultativos, que en aquel momento se percibió esa realidad. Se retrasaron también porque esos facultativos enfermaron y hubo bajas muy prolongadas, bueno, muchas cuanto menos, y el impasse de todos esos meses ha agudizado patologías, ha hecho que nos retrasemos en diagnósticos. Todo ello ha provocado además unos cambios culturales o comportamentales, que yo centraría en dos cuestiones. Las jubilaciones en Osakidetza después de la pandemia, el consejero decía que ha sido una eclosión. Hay muchas más jubilaciones que antes. O sea, incluso las prejubilaciones que antes no se daban entre el grupo de facultativos médicos, ahora se están dando y se jubilan antes. Y esto ha tenido una repercusión que no era previsible, o no se preveyó, cuanto menos. Y se ha elevado sustancialmente la frecuentación. Osakidetza es un servicio que atiende a 2.170.000 personas y tiene 100.000 interacciones al día. Es una de las interacciones más altas de Europa. Ha cambiado la cultura de la población. La población estima que la salud es un derecho y reclama por él, y un modo de reclamar es esa alta frecuentación. Bueno, yo creo que estos dos temas son importantes, hay que tenerlos en cuenta. Estimamos que en el diagnóstico deben estar incluidos porque cualquier medida que haya que implementar posteriormente quizás debiera tomar en consideración también estos aspectos. Porque es importante que interioricemos todo y que hablemos con claridad y demos mensajes sólidos y reales. Yo fui alcalde de mi pueblo, de Vergara,
Y dentro del manual de alcalde siempre te dicen que a la gente hay que explicarle lo que ocurre, que la gente lo entiende y que la sociedad lo entiende. Y aquí también hay que explicarle lo que ocurre. Ese es nuestro origen y parte de la solución está en hacer un reconocimiento de ese origen. Y el cambio cultural que ha conllevado o que ha traído como consecuencia una alta frecuentación ha venido para quedarse. El Departamento de Salud, en nuestro caso Osakidetza, debe atender a esas necesidades y hemos de prepararnos organizativamente para que los nuevos modos de acudir al sistema respondan a esa alta frecuentación. También esta adaptación será parte de la solución y parte del problema, porque todos sabemos que en general somos reacios a los cambios organizativos, ¿no? Siempre tenemos inercia hacia lo que conocemos. En resumen, el ciudadano no está contento con la sanidad, pero no con los diagnósticos, no con la atención. Estimamos que no está contento con la accesibilidad al sistema, es decir, que lo que realmente es problema para ellos son las listas de espera. Y esos cambios organizativos no solo van a responder y deben a esta mejoría en las listas de espera, sino que también van a responder a otras situaciones que han aparecido y que van a acentuarse. La longevidad es mayor, en Euskadi probablemente seamos la población más envejecida de toda Europa, la cronicidad es mayor, la dependencia es mayor, la globalización aparece y todos esos cambios tienen que responder también a estos retos. Y en este contexto se plantea la ley de listas de espera. ¿Ayudará a paliar el problema de las listas de espera? Pues no lo sé, yo no lo sé. No lo sé porque no conocemos la ley, el proyecto de ley. Entonces sería un poco aventurado por mi parte decir que va a responder o no va a responder. Lo que sí tenemos muy claro, y yo creo que hay que decirlo de un modo categórico, es que desde el convencimiento político y parlamentario, además, es que solo será parte de la solución y aportará instrumentos válidos para la resolución de un problema que tenemos, yo creo que todos los departamentos de salud o sanidad, si es escrupulosamente respetuoso con las competencias y con la estructura competencial de la que nos hemos dotado. Si no fuera así, no sería una solución. Al contrario, no sería ni una solución ni sería un instrumento para adelgazar las listas de esperas, sino que sería un nuevo frente de confrontación y controversia política. Se nos ha ido. De controversia política. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues digo esto y hago este inciso porque los jeltzales y para Euskadi el autogobierno y las competencias reconocidas son la piedra angular de nuestro bienestar social. Entonces, si la ley supone una erosión de esas competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika, pues la ley no aportará. Y teniendo en cuenta que la gestión de los sistemas de salud y su ordenación son competencias, en este caso de Euskadi, tenemos un sumo interés por conocer la ley y por ver qué planteamientos se hacen y qué puede aportar en este problema, en la resolución de este problema, siempre y cuando el ámbito competencial que el Gobierno central dispone pues no vaya en detrimento ni erosione las competencias de las cuales estamos orgullosos. Bueno, la persecución de este objetivo de mejorar las listas de espera yo creo que requiere de tenemos que tener en cuenta que hemos perdido consensos con la sociedad, con el aparato sindical, entre los profesionales. Tenemos que recuperar esos consensos. Es que estoy yendo para atrás. Tenemos también que hacer un ejercicio de transparencia en reportar los datos de las listas de espera, un ejercicio de transparencia y de homogeneización probablemente. ¿Por qué? Esto es algo que en los parlamentos es muy común, solicitar datos en momentos críticos. Yo creo que los datos deben ser solicitados, deben ser aportados con transparencia y deben hacerse de tal manera que los datos sean relevantes y aporten algo al diagnóstico y, por supuesto, a la búsqueda de la solución. No es oportuno, quizás sí, pero desde luego no es efectivo solicitar datos en Vitoria, por ejemplo, después del puente de San Prudencio. Pues no eso. Son 5 días que normalmente hay una huida de muchísimas personas y que se toman unos días de fiesta, esos datos no son representativos. Yo creo que hay los parlamentarios
debemos ser serios y buscar y aportar a la sociedad aquellos datos que van a ser relevantes para observar el problema y para poder resolverlo. Hay otro aspecto que tenemos, el Decreto de Garantías 65/2006. Euskadi se dotó de este instrumento. Apostamos por él todavía, por supuesto, porque durante estos años se han perdido los ratios que allí se marcaban, dentro de los cuales pues, las cirugías oncológicas debían hacerse en menos de 30 días, las cardiológicas en menos de 90 y el resto en menos de 180. Esos son los parámetros que queremos alcanzar y en este momento pues, bueno, pues estamos más cerca que hace un tiempo. Y en cualquier caso, pues tenemos que implementar criterios y medidas de gobernanza colaborativa. El Lehendakari lo dijo, el consejero lo dijo y estamos apostando por ello. Es mejorable la coordinación entre el sistema sociosanitario y yo creo que ahí es algo que es muy importante y desde la sanidad y desde la salud no siempre se ha tenido en cuenta y todavía nos cuesta mucho hacer un reconocimiento de esa colaboración y de lo que esa colaboración puede aportar al sistema en general y a las listas de espera en particular. Y por último, bueno, pues nuestro sistema, tanto de política parlamentaria como institucional, ha optado y ha planteado un pacto de país que es un pacto de salud entre los distintos agentes sociales, políticos y sindicales para reforzar una sanidad pública integral y gratuita. Es un pacto de salud que en este momento ha comenzado, bueno, en septiembre comenzó su andadura, en el cual hay se ha generado un escudo en torno al pacto para protegerlo y preservarlo de otros litigios políticos y que tiene un plazo de 6 meses de trabajo. Queremos ver los resultados. Hay otra serie de medidas que obviamente, pero creo que me he pasado ya extendida notablemente y ya habrá otro momento para comentarlo. Y únicamente, al hilo de los pocos... Esta es una foto, la semana pasada estuve en una conferencia en mi pueblo sobre las guerras carlistas y el conferenciante nos enseñó esta foto. Es de muy mala calidad porque es una foto que yo hice. Bueno, esa persona que va encima de un burro es el médico. Después de las guerras carlistas, aproximadamente a finales del siglo XIX. En aquel momento, los alcaldes eran los que buscaban la asistencia médica, había escasez de médicos, entonces bueno, pues tenían que hacer una buena oferta que fuera atractiva, sobre todo para determinados entornos más rurales o más industriales. Una de las cuestiones que para esos alcaldes era importante es que hubiera una buena conexión entre el facultativo y la población, por lo cual solicitaban que supiera euskera y como había pocos médicos y eso no siempre se podía asegurar, a cuenta del médico debía ir la traducción, porque entendían que la conexión con la población era fundamental y bueno, nuestro consejero apunta a que la humanización del sistema hospitalario y médico es un objetivo y que el idioma y la identidad está comprendido dentro de ese objetivo. Muchas gracias. Pues María José, por favor, tu turno. Buenos días. Muchas gracias a Redacción Médica por contar conmigo, con Vox de la región de Murcia. Pues para hablar de un tema, cuando me llegó la invitación dije yo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Porque hablar de las listas de espera en general es hablar de que tenemos 17 sistemas sanitarios en España, que, como bien ha dicho el compañero, unos cuentan peras y otros cuentan manzanas. Entonces, ¿cómo hacer un mapa real de las listas de espera de España? Ese es el problema. Para mí, el principal problema es ese. Entonces, bueno, pues yo vengo a exponer cómo estamos en la región de Murcia y espero que sea parecido a otro territorio español. Pero es complicado porque acabas de anunciar, bueno, y sabemos que se van a hacer 2 modificaciones de la ley, 2 decretos, que la ley de las listas de espera, como todas aquellas leyes que implican, que están relacionadas con la sanidad o con la atención, bueno, pues todo lo relacionado con política social, tienen que ser leyes dinámicas que se vayan adaptando a la realidad de cada momento.
lógicamente era necesario una modificación de la ley de listas de espera porque las listas de espera van en aumento. Y modificar esos dos decretos no solamente implica cambio esto y cambio que los días de la espera para entrar a un quirófano tiene que ser como máximo tanto, pero ¿qué haces para que eso sea posible? ¿No? Que eso es lo que tenemos que traducir luego en cada comunidad autónoma, en cada región. ¿Vale? Entonces es como es un paraguas tan grande que al principio me costó un poco ver por dónde íbamos a empezar, ¿no? ¿Cuál es la punta? ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo lo que quise, sobre todo lo que quería era que de forma muy visual la gente o los parlamentarios que estamos aquí vierais la situación de la región de Murcia, ¿vale? Al final, en el conjunto de España la sanidad se enfrenta a graves problemas de ahora y que estamos viendo que vamos a llegar. Y uno de ellos es la de la reducción de las listas de espera. Un problema que además pone en riesgo la salud de los ciudadanos porque genera mucha incertidumbre y angustia, sobre todo en aquellos pacientes que su estado puede empeorar mientras están esperando esa cita. La realidad en la región de Murcia es preocupante. Es preocupante porque, atendiendo a los datos del Ministerio de Sanidad a fecha del 31 de diciembre de 2023, los murcianos tardamos de media 110 días en conseguir una cita en consultas externas. El 77,7% de los pacientes tienen que esperar más de 60 días para poder ser atendidos por un especialista, solo superado por canarios, andaluces y navarros. Y somos una región pequeña, realmente pequeña. Entonces, más de 106.000 personas superan los plazos establecidos por la ley para ser intervenidos o sometidos a una prueba médica y más de 60.000 pacientes no tienen ni tan siquiera una cita asignada en la región de Murcia. Para Vox, desde luego, es imprescindible abordar de inmediato la problemática de las listas de espera, que sin duda es que requiere unas medidas muy concretas que atajen el problema de raíz. Y el problema de raíz no me voy a que el decreto X me modifique y que me ponga que son 60 días, pero deme usted las herramientas para poner en marcha esto. Vámonos a la raíz, vamos a buscar. Ese es el compromiso que tiene Vox, ese es el compromiso que desde el grupo parlamentario de mi región de Murcia, desde Vox, estamos intentando buscar. Realmente propuestas concretas que den soluciones reales, teniendo además en cuenta el tema de las competencias, que hay competencias que son estatales y competencias que son autonómicas. Porque si hablamos, por ejemplo, de la escasez de médicos, problema que está teniendo importantes repercusiones en la capacidad al final de prestación de los servicios sanitarios. En gran medida, dicho problema se debe a la falta de previsión del Gobierno central y una escasa oferta de plazas MIR por parte del Ministerio. ¿No? Entonces, y ojo, para que las listas de espera se reduzcan, no solo hay que dotar de más profesionales, sino cuidar y ver las condiciones de estos profesionales. Hay que controlar la asistencia, hay que controlar el asentismo, hay que controlar las agresiones que están teniendo nuestros sanitarios, que están provocando estos problemas. Pero también hay que prestar atención a la tecnología, a las infraestructuras que tenemos en los servicios de salud. Bueno, yo he traído una presentación, pero realmente no la voy a seguir. Yo solamente lo que quiero es ir pasándola para que ustedes puedan ver. Ahí abajo. Vale. Puedan ver, pues bueno, en dónde estamos nosotros y dónde se encuentran el resto de las comunidades autónomas. El tema de, no sé, bueno, pues yo que traigo tantas notas, ¿no? Porque todo en la cabeza al final es casi imposible. El problema de las listas de espera tiene una causa multifactorial. Por eso, analizarlo fríamente desde una posición es obviar muchas cosas que
que se tienen que tener en cuenta. La falta de recursos humanos, como he dicho, la falta de previsión, la creación de nuevas plazas, una falta de infraestructura y medios tecnológicos. Aquí influye, por supuesto, la infrafinanciación que podamos tener de las comunidades autónomas y la gestión del gasto que ya hace cada comunidad autónoma. Esa deficiente gestión y falta de organización de los servicios sanitarios adaptada a la nueva realidad que ha comentado Elena y sus necesidades. Tenemos un sistema que no se ha adaptado a la nueva realidad social. La población, además de haber aumentado en número, envejece progresivamente. El porcentaje de habitantes mayores de 60 años aumenta cada año. En ese sentido, hay que tener en cuenta la necesidad que va en aumento de reorganizar la atención a pacientes crónicos y en cuidados paliativos. Pacientes que deben tener una asistencia específica y especializada al margen del circuito general de la asistencia de cualquier ciudadano. Todos somos conscientes al final que el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, la adopción de estilos de vida poco saludables, cuestiones que hacen que hayamos ido aumentando el número de personas en una enfermedad crónica compleja y vamos llegando tarde. Pero es que esto se ve venir. Entonces, ¿por qué llegamos tarde? ¿Por qué siempre vamos corriendo a todo? ¿Por qué de pronto ahora hay que modificar las listas si sabíamos que estábamos llegando, ¿no? la ley? Además, yo siempre, yo en el Parlamento de la región de Murcia llevo esta legislatura, sí me dedico al ámbito sanitario y me doy cuenta que muchas veces de las leyes sanitarias que se ponen en marcha, o las leyes que regulan pues, política social, como pueden ser dependencia, atención temprana, se tienen poco en cuenta los profesionales de calle, que son los que te van a decir, no, es que resulta que si dotamos de psicólogos los centros de atención primaria, vamos a tener una mejor atención a la salud mental, pero además es que vamos a reducir ese tapón que se está produciendo en los centros de salud mental por cuestiones que se pueden mantener en primaria. Son cuestiones como muy específicas, pero es que creo que son a donde tenemos que ir para reducir la lista de espera. También tengo que tener en cuenta no solamente la situación en la que están nuestros profesionales sanitarios, sino a lo mejor el mal uso que puede hacer la población de los servicios sanitarios por parte de los usuarios, que afecta principalmente a la atención primaria y a urgencias. El colapso de urgencias también tiene como causa la imposibilidad de acceder a una consulta a tiempo. ¿Por qué el paciente que pide una cita en atención primaria y tarda 15 días en que le vea a su médico, al final acaba yendo a un servicio de urgencias? Pues porque estamos tardando 15 días en dar esa solución, ¿no? Al final las actuaciones del sistema creo que siempre o están yendo encaminadas a hacer dependiente al ciudadano del sistema y no estar el sistema al servicio del ciudadano. No quiero ahora mismo extenderme mucho más porque creo que las preguntas que nos puedas plantear seguro que van a tener... Pero bueno, ahí veis tiempos de espera. Yo siempre he ido sacando para que seáis como muy conscientes de los datos de las listas de espera y además se ve fantásticamente bien el parón también del tema de la pandemia. El tiempo de espera para la primera consulta con el médico especialista en Murcia es altísima, pero sí que vemos que colegiados en la región de Murcia, tanto público como privado, ha aumentado, pues ya lo veis, desde 2014 a 2023 es magnífico y eso se traduce a que si yo aumento los profesionales, el tiempo de espera tiene que bajar y el paciente estará mejor, pero no está correlacionado ahora mismo. O sea, vemos que sí que están aumentando médicos, pero las listas de espera siguen aumentando. En fin, pues esto creo que es bueno que lo tengamos en cuenta. En cambio, si hacemos un análisis de las ratios de los médicos por cada 1000 habitantes, en España está en 3,6, en la región de Murcia está en 3,8 médicos por cada 1000 habitantes, pero en cambio no va las listas de espera menos, sino que las listas de espera va a más. No sé, aquí podéis ver
cómo ha ido aumentando, 2023 de 110 días, 2022 teníamos 86 días, 2021 70, entonces ahí es la correlación. Aumento de médicos, pero en cambio listas de espera en aumento. Este es un poquito más de lo mismo. Y el tema de los presupuestos, la evolución de los presupuestos en la región de Murcia, pues ha sido, ya lo podéis ver, o sea, es el presupuesto más grande es la partida presupuestaria más grande en la región de Murcia, la Consejería de Salud y el Servicio Murciano de Salud, dentro de eso es lo que más se lleva, y dentro de eso el tema de los contratos de los profesionales. No me voy a extender más, vamos a dar... Vamos a extender el turno de preguntas. Quizá empezando por el principio, decíamos que la reforma normativa llegaría en 2026, vamos a 2025, que está mucho más cerca, con esa guía del Ministerio que presentará de buenas recomendaciones. Hacía referencia, por ejemplo, a que a más médicos, más lista de espera. Igual, planteo, igual el médico no es la única solución, no la lista de espera. No vamos a ser agoreros, pero ya hay 2 reales decretos de lista de espera y no han funcionado. Entonces, vamos en principio a centrarnos en la esperanza que de esa guía de buenas prácticas. ¿Qué creéis que debería incluir esa guía de buenas prácticas? Quizá un cambio de competencias del profesional sanitario para aliviar más la carga del médico, incluso en la atención primaria, por empezar por el principio de la pirámide del sistema. ¿Cómo lo planteáis esa guía? ¿Cómo creéis que se debería configurar? Bueno, yo lo que espero es que esa guía, de alguna manera, premie a quien funciona bien en el sistema y, además, financie lo público, fundamentalmente. En estos momentos estábamos hablando de un sistema sanitario que tiene que tener 2 premisas, que siempre nos hemos dado, y que tiene que ser un sistema asequible y un sistema igualitario. Aparentemente, en estos momentos, deja de ser o está empezando a dejar de ser asequible. Los gobiernos autonómicos que tienen las competencias cada vez meten más dinero en las consejerías, en los sistemas sanitarios, y no está dando resultado. Por cierto, la competencia para generar profesionales, para generar MIR, no es del Gobierno central, es de las comunidades autónomas. Es decir, aquellas comunidades autónomas que no tienen profesionales sanitarios es porque en su momento dejaron de formar. Y dejaron de formar profesionales sanitarios, probablemente porque interesaba dejar profesionales sanitarios. Yo no creo en las casualidades, y nunca menos en política. Lo que pasa es que interesa mucho echar la culpa, y en estos momentos más, al Gobierno central. Quien forma a los profesionales sanitarios son las comunidades autónomas, y durante un tiempo se dejó de formar profesionales sanitarios y no tengo la sensación de que eso fuese casual. Yo creo que lo quiero dejar aquí porque este mantra que empieza a surgir de que no, es que el Gobierno central no forma a profesionales sanitarios, no. Los profesionales sanitarios, los MIR, las plazas MIR las decide cada comunidad autónoma. El problema es que hay comunidades autónomas que desde hace mucho tiempo forman pocos profesionales. Y siguiendo con eso, la verdad es que uno de los problemas que empezamos a tener es que formamos profesionales sanitarios que cuando acabas de formarlos sabiendo que cuesta mucho, que cuestan muchos recursos al sistema público, al día siguiente se van a la privada. Esta es otra de las cuestiones que quizás habría que regular, seguramente antes de entrar en este decreto de listas de espera. Se hablaba de 17 sistemas sanitarios. Yo ahí estoy completamente de acuerdo. Creo que tiene que haber un único sistema sanitario que tiene que estar gestionado por 17 comunidades autónomas. Pero hay diferentes cuestiones que no pueden quedar única y exclusivamente a la decisión de las comunidades autónomas. Un ejemplo que a mí me parece sangrante son los calendarios vacunales. No puede ser que cada comunidad autónoma tenga un calendario vacunal cuando sabemos que eso prácticamente no genera ningún beneficio desde el punto de vista sanitario. Porque las fronteras, y nos ha enseñado una pandemia hace poco, las fronteras para los virus no existen. ¿De qué te vale que en una comunidad autónoma tengas un calendario vacunal que es buenísimo si alrededor de esa comunidad autónoma el calendario vacunal no tiene nada que ver? Deberíamos ir a un calendario vacunal único prácticamente en toda España. No sé si eso de alguna manera invadiría competencias o no. Seguramente habría que verlo. Entonces,
Yo ahí lo que planteo desde el punto de vista, antes que esa ley de plazos, es que haya una financiación. Estamos en un momento donde todo el mundo habla de una financiación que tiene que financiar el coste real de los servicios, donde cada comunidad autónoma seguramente somos singulares. Canarias tiene unos problemas, la Comunidad de Murcia tiene otros, Madrid tendrá otros, pero que tiene que financiar el coste real de los servicios públicos. Si yo voy a meter más recursos para la sanidad, para que esos se deriven a la sanidad privada, pues al final lo que estoy haciendo es descapitalizando el sistema. Y con el tema de las listas de espera, como os decía antes, hay posibilidades de trabajarlas generando estructura, un buen sistema sanitario público que es necesario, incluso, y lo dejo caer ahí, aunque en los últimos años ha tenido una connotación más bien negativa, porque probablemente se haya hecho un mal uso de él, que es el autoconcierto, con el sistema sanitario propio, antes que ir a un concierto con la sanidad privada, donde le estamos dando más recursos, donde le estamos dando, de alguna manera, herramientas para quitarnos profesionales que estamos formando fundamentalmente desde lo público y, además, está, de alguna manera, eligiendo cuáles son los pacientes. Estamos yendo cada vez más a una sanidad que tiene que ver más con la tarjeta de crédito que con la tarjeta sanitaria. Y eso es en estos momentos. Probablemente en los próximos años veremos que tiene que ver con la tarjeta de crédito y con tu salud que tengas, porque el sistema privado empieza a no querer determinados pacientes que por su complejidad son muy caros para el sistema privado y que vuelven al sistema público aunque hayan decidido en su momento ir al sistema privado. Por eso, la sensación y mi preocupación, que creo que es prácticamente de mucha gente ya, es que estamos yendo a un sistema absolutamente dual. Veía la foto antes que ha puesto la compañera y tenía la sensación de que el que iba subido era el usuario, era el ciudadano que tiene la tarjeta de crédito y que puede pagar un sistema sanitario privado, y el que iba detrás era un ciudadano que no puede acceder, porque no tiene recursos en estos momentos, a ir a un sistema sanitario privado. Empieza a haber unas diferencias brutales, creo que cada vez mayores, y yo creo que esta es una de las preocupaciones y, bajo mi punto de vista, más que un tema de listas de espera, es lo que tiene que abordar el Gobierno central con las comunidades autónomas. Seguramente con un pacto de Estado. Yo, a lo mejor me equivoco, pero recuerdo pocos pactos de Estado donde haya estado gobernando el Partido Socialista y la oposición haya accedido a un pacto de Estado. Normalmente los pactos de Estado en España se hacen cuando está gobernando el Partido Popular y el Partido Socialista accede a ir a un pacto de Estado. Y hablábamos ayer de que la sanidad no tiene que ser un arma arrojadiza. Hablaba la compañera de Valencia, donde está gobernando en estos momentos el Partido Popular. Cuando hemos visto que en el peor momento sanitario que ha pasado este país, en España, hemos visto gente que ha estado preconizando para que haya gente que no se vacune, y donde además hay gente que, o comunidades autónomas que se han saltado todas las recomendaciones. No ha pasado absolutamente nada. Es decir, que yo creo que la sanidad, la salud, es algo que está en la política y que además hay que intentar hacer una política de la buena, pero tiene que estar en la agenda política en estos momentos, bajo mi punto de vista, en la primera línea. Desgraciadamente, seguramente la cuestión territorial no nos deja que determinadas cuestiones que en estos momentos son seguramente mucho más importantes para los ciudadanos, pues no estén en esa primera línea. Lo que hay que reivindicar es que el sistema sanitario en estos momentos está mal y hay que hacer un esfuerzo global desde el Gobierno central y desde las comunidades autónomas para mejorarlo. Y hablábamos antes, o se hablaba de los ciudadanos, que tienen que estar informados, que hay que haber transparencia y tienen que ser parte del sistema, pero para que sean parte del sistema, parte de la solución, tienen que estar en los diferentes foros. Por lo tanto, esos pactos que se tienen que hacer seguramente también con profesionales, también hay que hacerlo con los ciudadanos, que es absolutamente vital que estén en la solución y que sean parte de esa solución del sistema.
sea, sacando un poco de conclusiones, sí se habla de, no sé cómo lo verá la compañera del PNV, de centralización de la gestión. Luego que se generen más autoconciertos con la pública y más formación tanto de MIRES como de graduados universitarios, por ejemplo, en el caso también de enfermería. Y luego deslizabas la idea del pacto de Estado. No sé si lo que no se legisla, planteo la pregunta, tiene la misma capacidad de cumplimiento que lo que es ley y hay que cumplir, porque claro, el pacto de Estado tiene un sentido de intención, pero quizá con la intención en determinados casos no vale solo. Y bueno, se ha hablado un poco de esas preguntas, ¿no? Por un lado, ¿cómo ves esa idea centralizadora de gestión del sistema sanitario? Hablando de equidad y también el tema, os dice si es mejor un pacto de Estado, una voluntad política o una ley con su obligación de cumplimiento. Yo soy Gelzale. Creo en nuestro autogobierno y aspiramos a un autogobierno superior, más amplio, quiero decir. Con lo cual, pues no entendemos la centralización. Antes lo he dicho, nuestro autogobierno es la garantía que hemos tenido para conseguir la sociedad de bienestar en la que vivimos, de la que disfrutamos y la que queremos mejorar. Nuestra financiación se basa en nuestra fiscalidad. Aportamos mediante el cupo a los gastos del Estado en un 6 y pico %, y con ese 6 y pico % también aportamos a la cohesión entre las comunidades. Pero creemos firmemente en ese autogobierno y en esa autofinanciación. Bueno, antes he mencionado las guerras carlistas. Uno de los temas de las guerras carlistas, pues la foralidad. Es un hecho diferencial que siempre hemos defendido y defenderemos. Desde mi formación política, por supuesto. Lo cual no quiere decir que no haya aspectos de equidad, de igualdad, de armonía territorial, armonía entre las regiones, no solo en España. O sea, nosotros creemos en un Estado confederal, sino en Europa, por supuesto, ¿no? Y desde ese punto de vista trabajamos. Desde ese punto de vista trabajamos y todas aquellas leyes que respeten ese marco competencial del que nos hemos dotado todos, pues serán bienvenidas. La financiación nuestra es propia, para bien y para mal. Entonces, bueno, pues las obligaciones que adquirimos, sí con nuestro electorado, sí con el Gobierno, mediante otros instrumentos, pues las vamos a llevar a cabo y resolver con nuestra propia financiación, claro. Y María José la pregunta sobre si legislar o voluntad política, en un caso como la lista de espejos. Tiene que haber las dos cosas. Una cosa no puede ir suelta, tienen que ir de la mano. Nosotros creemos que se le ha dado poca voz a los profesionales y el político tiene poco oído. Entonces, cuando los políticos no escuchamos a los profesionales, que son los que están en primera mano, tenemos un problema. La ley que va a salir de ahí no va a ser nunca una buena ley. Y si queremos hacer leyes, tienen que ser leyes dinámicas, porque la sociedad cambia, la sociedad evoluciona. Los problemas de hoy no son los problemas de mañana. Y los problemas que tiene una comunidad autónoma no es la misma que tiene otra comunidad autónoma. Entonces, estamos haciendo leyes muy generales, como vuelvo a decir, con una realidad para cada comunidad autónoma, para cada región, totalmente diferente. Entonces, es muy complicado que a todos nos vaya bien. Mira, y además lo voy a centrar. En la región de Murcia, la sanidad se distribuye, el Servicio Murciano de Salud se distribuye en 9 áreas. 9 áreas que funcionan cada una diferente. Entonces, el problema de las listas de espera en una área es diferente que en otra, y esto pasa en España. Entonces, hacer una ley que podamos dar respuesta a todo el territorio español y que todos estemos contentos, va a ser complicado. Luego, yo siempre digo, además, el tema de los presupuestos en la región de Murcia
ha aumentado muchísimo. Estoy hablando del año pasado a este, más de 165 millones de euros, donde el 21% de ese presupuesto va destinado al incremento retributivo de personal. Pero es que un incremento de los presupuestos no garantiza una mejora en nuestra sanidad. Si en primer lugar el dinero no va destinado a donde realmente se necesita, y en segundo lugar si posteriormente no se reduce un gasto real ejecutado, como ha ocurrido en otros años. Esto está pasando. Luego, volviendo un poco al tema de las desigualdades territoriales, ¿qué problema tiene un niño nacido en Galicia que le hacen unas pruebas metabólicas después de nacer para controlar X cromosomas y si naces en la región de Murcia te hacen X más? Y sí que es cierto que la formación del personal sanitario depende de las comunidades autónomas, pero el incremento de las plazas depende del Gobierno central. Las comunidades autónomas, en la región de Murcia, de hecho, una de las cosas que nosotros se aprobó en nuestro Parlamento de forma unánime, votado a favor por todos los partidos políticos, fue un aumento de plazas PIR. Es decir, nosotros estamos preparados para formar. Dame y amplíame las plazas. Que eso sí depende del Gobierno central. Y eso es así en las plazas MIR, PIR y FIR. Luego, en cuanto a la sanidad privada, muchos ciudadanos están yendo a la sanidad privada porque tienen unas listas de espera y su enfermedad, por desgracia, si es degenerativa, no puede esperar 110 días. Y nos vamos a la sanidad privada. Y puede venir el análisis frívolo, porque para mí es un análisis frívolo, no es que la situación de España va mejor y entonces los ciudadanos tienen la posibilidad de irse a la sanidad privada. Perdona, no. Es que cuando una persona se ve en una situación muy difícil, el dinero donde más lo va a invertir es en su salud. Y se va donde sea. No sé si he respondido, pero sí que es cierto que no quiero dejar de nombrar a nuestros profesionales sanitarios, ya lo he dicho antes. Tenemos a los mejores y a los mejores formados. Tenemos unas universidades en España de medicina que son top. Tenemos una fuga de cerebros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa fuga de cerebros? ¿Por qué se nos están yendo grandes profesionales formados tanto en enfermería como en medicina a otros países de la comunidad? ¿Por qué? Porque sus situaciones pues a lo mejor no son buenas. ¿Por qué el personal sanitario tiene el mayor tasa de absentismo que cualquier otro profesional? Tal vez por la presión asistencial, tal vez por los cupos o simplemente por incumplimiento. Y esto cuesta decirlo porque los médicos nos cuidan. Y venir aquí a decir, oye, el incumplimiento de horario puede estar influenciando en el absentismo, puede estar influenciando en las listas de espera, en la atención sanitaria. Bueno, es que aunque haya aspectos que cueste decirlos, hay que decirlos y sentarlos, y sentarnos y analizarlos para que ellos estén también bien, porque ellos nos cuidan. Hay que cuidar al que nos cuida. Eso es fundamental. Nos quedan 9 minutos, os voy a pedir un poco de rapidez en las respuestas para poder tocar algún tema más. Vamos a ponernos en la hipótesis de, bueno, esta ley sale adelante y la ley o las reformas legislativas conllevan sanciones para quien no cumpla. Hablábamos de legislar, de que no cumpla la ley, pues como se dice vulgarmente, la paga, ¿no? ¿Estaréis a favor de que se sancionara a las comunidades autónomas que no cumplieran esos ratios de tiempos de espera que marcarán estos reales decretos? ¿O creéis que sería un exceso respecto a lo que es la autonomía de gestión en los sistemas sanitarios? Comienzo. Sí. Yo creo que la ley de plazos, si la hay finalmente, tiene que actuar fundamentalmente como un elemento dinamizador del sistema. Tiene que ser un aliciente para el sistema público, para el profesional del sistema público y estar fundamentalmente enfocado a lo que no admite demora. No creo en las sanciones pecuniarias, aparte no se podrían hacer con determinadas comunidades autónomas donde no están en un sistema de financiación global. Es muy difícil sancionar a todas en el sistema que tenemos, con lo cual sancionar a unas sí y a otras no tiene mucho sentido. Y aparte de eso, como digo, me preocuparía que supusiera de alguna manera una descapitalización en
del sistema hacia un concierto con las privadas que se llevase profesionales al sistema privado y que además se llevase más presupuesto, con lo cual, de alguna manera, estaremos alimentando al sistema privado para que todavía nos quitase más recursos. Un sistema privado que, por seguir con el compañero de Canarias, seguramente en El Hierro, con 12.000 habitantes, no pondría nunca un hospital privado, porque allí no es rentable, claro. La compañera María José de Vos ha dicho, nos vamos al sistema privado. Nos vamos al sistema privado si tenemos los recursos para irnos al sistema privado. Es que hay gente que no puede irse al sistema privado porque no puede pagarse un sistema privado. Esta es fundamentalmente la diferencia. Por eso, independientemente de cómo sea la ley de plazos, la clave es que siga siendo un sistema asequible e igualitario y que tenga los ciudadanos, independientemente de dónde vivan, las mismas posibilidades de acceso al sistema. Obviamente, cada comunidad autónoma tendrá que gestionar para que eso sea así. Y los ciudadanos finalmente serán los que, de alguna manera, decidan si ese gobierno está gestionando bien o está gestionando mal. En estos momentos, obviamente, nosotros desde Castilla-La Mancha pedimos un sistema de financiación nuevo, que creo que es absolutamente vital en estos momentos. En el caso de los servicios públicos tiene que ir asociado, como digo, al coste real de los servicios. Nosotros siempre ponemos un ejemplo que creo que es muy fácil de ver. Fuenlabrada tiene 200.000 habitantes, tiene 5 centros de salud. Cuenca tiene 200.000 habitantes, no Cuenca ciudad, Cuenca provincia. Necesita 37 centros de salud. Obviamente, ese coste de servicios es mucho mayor. Por lo tanto, esa financiación, que tiene que ser finalista, yo creo que los ciudadanos tienen que saber para qué pagan impuestos y dónde van sus impuestos, y eso tiene que ver, finalmente, con la financiación también autonómica. El Estado pasa una serie de recursos que tienen que ser para una serie de cuestiones. En el caso de la sanidad, fundamentalmente para la sanidad pública. En estos momentos, muchos de los recursos que se están pasando desde el Estado finalmente acaban, vía comunidades autónomas, en la sanidad privada. Por lo tanto, una financiación finalista, en este caso estamos hablando de sanidad con el coste real de los servicios sanitarios y que premie fundamentalmente el esfuerzo del sistema público, porque para financiar la privada ya están los ciudadanos, cada uno decidirá si quiere ir en el sistema sanitario público, si finalmente quiere reforzar sus sistemas sanitarios, reforzar su atención sanitaria, pagando un plus a un sistema privado. Pero lo que estamos viendo últimamente es que vía conciertos se está en estos momentos alimentando la sanidad privada y es fundamentalmente uno de los problemas que tenemos para no tener profesionales. Estamos viendo que hay más profesionales formados que nunca, pero es que están fundamentalmente en la sanidad privada, muchos de ellos. Muy bien, o sea, sanciones no. Obviamente no. Perfecto. ¿La posición del PNV? Bueno, pues yo me encuentro un poco lejos, o sea, fuera de esa pregunta, ¿no? Creo, como bien ha apuntado el compañero. Bueno, creo que he manifestado mis dudas con respecto a la ley y la importancia que para nosotros es que se tenga en cuenta que la competencia en la ordenación y en la gestión sanitaria de los servicios de salud en este caso es de Euskadi, con lo cual cualquier erosión sobre eso va a suponer un disgusto y el régimen sancionador, pues bueno, no sé cómo se va a plantear la ley. En otros momentos se está hablando de la ley y de una guía de buenas prácticas, son dos cosas muy diferentes, tanto por rango legislativo como por obligatoriedad, como por mil cosas. Una guía de buenas prácticas, pues bienvenida sea. Esa guía de buenas prácticas yo creo que nosotros desde Euskadi se está intentando implementar, no como guía con ese título, vamos a decir, ¿no? Pero hay planes de optimización, hay planes de choque sobre los instrumentos de la sanidad pública, en los cuales se está hablando de dos factores que yo creo que son fundamentales, que son la gobernanza, es decir, gobernar con la ciudadanía y con los agentes. Esa gobernanza entiendo que se tiene que hacer desde la cercanía,
cuando hablamos de gobernanza y de alcanzar consensos con los agentes, por poner un ejemplo, hay que alcanzar consensos con los sindicatos. O sea, los sindicatos mayoritarios en el resto del Estado no son los de Euskadi. O sea, no tiene sentido plantearlo en esos términos. Para nosotros es fundamental esa gobernanza. Yo creo que el nuevo Ejecutivo está trabajando en ese ámbito y es fundamental. Es fundamental el hacer unas reformas organizativas con el costo que eso puede tener, porque son difíciles de implementar, pero es fundamental porque el ratio de médicos no es inferior que en Europa y, sin embargo, acusamos o percibimos que hay una falta de médicos. Hay que flexibilizar agendas, hay que organizar los centros de salud de otra manera, las competencias o los cometidos de los profesionales también. Y en lo que a la sanidad privada se refiere, bueno, nosotros creo que en sanidad privada el gasto con respecto de la pública en Euskadi es un 5,16, o sea, no creo que sea un tema excesivamente preocupante, sobre todo porque la cantidad de cooperativistas, como sabéis, en Euskadi, sobre todo en el valle al que yo pertenezco, es muy alta y ellos tienen otro sistema sanitario, con lo cual y está en ese 5%. Dicho esto, yo creo que la colaboración público-privada para nosotros en muchos ámbitos, la industria y la salud, ha sido una colaboración fructuosa y deseable. ¿Y por qué? Pues porque el tercer sector tiene mucha fuerza. Especialmente en Guipúzcoa, que quizás es lo que más conozco, tiene mucha fuerza. O sea, el expertise que tiene Aitamendi en daño cerebral no lo podemos desperdiciar. Es un tercer sector que no tiene ánimo de lucro, pero tiene un gran expertise. ¿Podemos permitirnos como sociedad, como ejecutivo, como legislativo, no aprovechar esa experiencia? Es imposible, es imposible. Y esto está muy unido porque el tercer sector, digamos que ha enfocado gran parte de su actividad en ese ámbito, al ámbito sociosanitario. Y bueno, pues yo creo que la sanidad, si no habla con el sociosanitario, no va a tener un buen futuro, porque somos más viejos, somos más dependientes, somos más crónicos, y todo eso tiene una repercusión en el ámbito de las políticas sociales y de los instrumentos de atención social. Es curioso. Hoy hablamos de las listas, hoy y siempre, de las listas de espera en salud. Todos sabemos, creo, que tenemos listas de espera en los servicios sociales de los ayuntamientos, como puerta de, muchas veces se dice, ¿no? La puerta de entrada al sistema de salud es la atención primaria. Bueno, pues la puerta de entrada al sistema social, de coberturas sociales, son los servicios sociales de los ayuntamientos. Y ahí también hay listas de espera potentes. Bueno, José, para cerrar, porque estamos ya fuera de tiempo, sí. Multas sí, sanciones no. A ver, reducir el tema de las listas de espera o la reducción de las listas de espera a una sanción es una pena. O sea, el que el motivo para reducir una lista de espera sea evitar una sanción, creo que es llevar a un extremo el tema de la reducción de las listas de espera. La reducción de la lista de espera se tiene que producir porque es el bienestar de los ciudadanos. El foco está mal situado, el foco tiene que ser la persona. Y por encima de eso, y el ciudadano, y por encima de eso, no debe haber nada. El foco está mal situado, el foco no es eso. Y tiene que haber igualdad, y lo diré y lo he recalcado en todas las intervenciones, debe de haber igualdad, pero no solamente igualdad entre territorios, sino igualdad en que el ciudadano, el español, pueda decidir en igual condiciones si quiere irse a la sanidad privada o a la sanidad pública. Porque la capacidad de elección es calidad de vida. Si una persona tiene libertad para poder elegir si me quiero ir o quiero ser atendido en la sanidad pública o en la sanidad privada, eso es calidad de vida. Entonces, tenemos que andar para que realmente la sanidad pública mejore en todos los aspectos, pero también que mejore la calidad del español
que pueda decidir si me quiero ir a ser atendido en la sanidad pública o en la sanidad privada. No quiero tampoco dar mucho más y que creo que la conclusión está claro, que tenemos que administrar, los sistemas sanitarios tienen que estar mejor administrados de una manera mucho más eficiente, porque si no, no vamos a tener resultados en salud. ¿Que nuestra sanidad necesita más salud? Sí, pero también un gasto mucho más eficiente, y buscar esa eficiencia es buscar salud. ¿Y cómo la conseguimos? Pues evitando, invirtiendo en prevención, en promoción de la salud. Evitar la enfermedad al final es eficiencia. He ido diciendo muchas cosas que se pueden hacer para esto, y no solamente que haya una sanción. El foco, vuelvo a decir, el foco tiene que ser la persona. Pues Ángel Tomás Godoy, Elena Lete, María José Ruiz. Habrán visto en el programa a Beatriz Jurado Fernández, que por una cuestión de última hora no ha podido acompañarnos, pero bueno, agradecemos también el compromiso que ha tenido con nosotros. Gracias por todas estas ideas.